Que donde espera 5 a 10 minutos, no llega a responder. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Regencia Forestal. La ponencia de esta tarde estará a cargo del ingeniero Eloy Fierro y Arango. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar material de estudio, grabación de la clase y la certificación, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan los responderá el ingeniero al finalizar el curso. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches con todos los participantes también. Vamos a desarrollar nuestro curso entonces. Voy a compartir mi pantalla. Y me comunican si ahí se puede apreciar ya mi pantalla. A ver, ¿cómo está? ¿Se puede ver ahí mi pantalla, por favor? Aún no, ingeniero, todavía no. Sí, acá se ha desconfigurado. Ahora sí se puede ver. Sí, ingeniero, ahora sí se observa muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos a desarrollar entonces nuestro curso de hoy. El tema que vamos a ver en esta oportunidad es el relacionado a la regencia forestal. El temario que se considera es el siguiente. Vamos a ver sobre el marco normativo, luego vamos a hablar sobre la regencia forestal y algunos conceptos generales vinculados a estas actividades. De ahí vamos a hablar sobre los derechos y los deberes del regente y también sus responsabilidades como cuarto punto. Como nosotros sabemos, el Estado peruano es el responsable del aprovechamiento, ¿no? A través de la ley, decreto ley 1240, de la ley 1240 del aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos naturales. Dentro de estos encontramos algunos recursos como el agua y otros más que tienen sus marcos normativos específicos, relacionados principalmente a la forma apropiada de un aprovechamiento sostenible.
Dentro de estos, uno importante son los recursos forestales y vinculados a estos de la fauna silvestre, que al ser considerados parte del patrimonio de la nación, pero al mismo tiempo, como se constituyen en recursos, se tiene que generar un esquema apropiado para que se pueda llevar adelante un aprovechamiento, pero responsable, un aprovechamiento sostenible, como se entiende. En vista de ello, el Estado ha determinado que él mismo no tiene las capacidades para poder llevar adelante todos los procesos de gestión de este tipo de recursos en particular. No principalmente porque el Estado no tenga las competencias, sino porque ya el Estado anteriormente, en la década de los 70 y la década de los 80, ha comprobado que un manejo centralizado o entregado al Estado de cualquier tipo de recursos genera procesos totalmente deficientes, ¿no? Obviamente los jóvenes me dirán que no es así, que el Estado debe de manejarlo, pero quienes están al igual que yo ya pasando base 4, se recordarán pues del famoso ENSI, del famoso CIDER Perú o Centromin Perú, Entel Perú de la década de los 80, ¿no? Cuando yo era niño existía Entel Perú todavía. Y la calidad del servicio que prestaban era deficiente y, digamos, la infraestructura del servicio era mucho más deficiente todavía. Y lo mismo sucedía con otros tipos de prestación de servicios del Estado. Considerando eso, el Estado ha determinado ya que para poder gestionar de una forma más apropiada, más óptima y en este sentido alcanzar la sostenibilidad es generar procesos a través de los cuales el Estado le asigne de forma temporal y bajo ciertos parámetros normativos, incluso sanciones, a privados o a terceros, mejor dicho, que pueden ser públicos, también pueden ser privados, la gestión, administración, operación, mantenimiento, preservación, desarrollo de ese tipo de recursos, de ese tipo de bienes de patrimonio. Dentro de ello está, como se entiende, los recursos forestales. Si ustedes han tenido oportunidad de tomar conocimiento sobre la gestión del recurso hídrico, orientado a la prestación de servicios de consumo poblacional, el Estado ha encontrado el esquema mediante la implementación, operativización, fortalecimiento de las JACES, ¿no? Para el ámbito rural. Y para el ámbito urbano de los denominados operadores de saneamiento, que pueden ser públicos o pueden ser privados, o semiprivados también. Y para el caso de agua para consumo agrícola están las organizaciones de usuarios, que ahí sí todas son privadas, o son de naturaleza privada. Y en el caso específico de los recursos forestales y de la fauna silvestre vinculados a estos, el Estado también ha determinado la generación de un esquema centrado en las licencias de manejo y explotación, pero considerando que a diferencia del recurso hídrico que poníamos como ejemplo de comparación, que el recurso está centrado, es muy puntual, muy específico en cuanto a su ubicación y también en cuanto a su distribución, una vez se asigna el servicio, ¿no? Es decir, en el caso de la JAS,
El recurso está ya desde la toma de captación y ya está todo en el sistema propiamente dicho, ¿no? Que puede ser el reservorio y los conductos, etcétera. Y en el caso de agua para riego, algo similar. Desde la boca toma ya pasa a los canales y demás. Pero en el caso de del recurso forestal y de fauna silvestre vinculado, este se encuentra disperso en un espacio territorial sumamente amplio, complejo, en cuanto a su distribución, a relieve, acceso y demás. Y es en ese sentido que el Estado determina que para que se pueda gestionar apropiadamente y de forma sostenible este recurso, no basta con otorgar la licencia específica al encargado de la regencia, sino que tiene que considerarse también, ¿no? La incorporación de un profesional específico que va a ser el responsable del manejo de la gestión de toda esa consignación, de toda esa asignación de terreno y de bienes y de recursos. Y este va a ser el regente forestal. Y la figura a través de la cual él va a desarrollar sus actividades va a ser la regencia. El marco normativo que permite que se implemente esta figura orientada a la gestión sostenible del recurso forestal está dada por la ley 29763, la ley forestal y de fauna silvestre, y todo el marco normativo que está vinculado a esto, ¿no? Dentro de estos, obviamente, su reglamento. También está la ley 26834, la ley de áreas naturales protegidas, y hay algunos otros lineamientos, ¿no? Como por ejemplo, la resolución directora ejecutiva 189 del CERFOR del 2016, que establece algunos lineamientos para la suspensión y derechos y obligaciones de los títulos habilitantes. El título habilitante básicamente viene a ser como el permiso, la autorización que le va a brindar el Estado a un tercero, particular o estatal, para que ejerza sobre una determinada extensión de terreno actividades orientadas a la explotación sostenible de esos recursos, pero para que esta explotación sostenible se pueda llevar adelante, tiene que incorporar al regente forestal. Parte de la normativa contempla el cumplimiento de ciertos lineamientos, ¿no? Uno de ellos, dentro de los lineamientos de la política agraria determinados por la entidad sectorial, que es el MIDAGRI, el lineamiento de segunda prioridad es el desarrollo forestal. Y dentro de este se han identificado algunas estrategias que son importantes a ir generando, orientadas a la gestión sostenible de este tipo de recursos, de los recursos forestales y de la fauna asociada a la misma. Dentro de estas estrategias vamos a encontrar, por ejemplo, el combatir y detener y revertir los procesos de deforestación, el de asegurar el ordenamiento territorial, promover sistemas de aprovechamiento sostenibles, y uno importante que es promover el desarrollo de una industria de extracción, procesamiento, pero que sea tanto económica como ambientalmente sostenible. Este término sostenibilidad está vinculado siempre a periodos superiores a los 15 años. Es decir, todo el conjunto de actividades que se pueden implementar digamos, en el año 2023, 24, 25, etcétera, se van a ver recién sus resultados en 15 años. Ahora, para que se pueda promover el desarrollo de una industria económica y ambientalmente sostenibles y orientadas a la extracción y el procesamiento de estos productos, necesariamente se tiene que permitir la participación principal
de actores privados, de la empresa privada, ¿no? Porque estos tienen una capacidad importante, no de inversión, no de generación de lucro, como a veces se plantea, sino sobre todo tienen una capacidad de respuesta ante las variaciones del mercado. Si ustedes se dan cuenta, actualmente van a notar que ante los cambios del mercado, de lo que el mercado demanda, los agentes que tienen mayor dificultad en poder responder rápidamente, estamos hablando de entre 3 a 8 meses a esa variación del mercado, son los eslabones vinculados a los productores y también los eslabones vinculados al sector estatal. Los eslabones vinculados a agentes privados y a agentes orientados a la provisión de servicios, de insumos, generación de procesos de tecnificación, etcétera, responden mucho más rápido, ¿no? Eso permite que esa actividad productiva o cadena, si también se le quiere llamar así, pueda mantener su nivel de competitividad, ¿no? En tanto que si responden más lento, ¿no? Esa cadena, esa actividad productiva también va a ser menos competitiva, es decir, va a generar menores utilidades. Considerando que se tiene que tener la participación del sector privado para promover esta industria extractiva y de procesamiento de estos recursos, pero de forma sostenible, es necesario un marco normativo y todo un esquema estratégico correctamente implementado. Parte de ese esquema está orientado a la gestión de estos títulos habilitantes, ¿no? Para lo cual quien lo solicita tiene que presentar una serie de documentos, cumplir una serie de requisitos, etc. Uno de esos requisitos es que incorpore dentro de su staff profesional que va a encargarse de la gestión de toda esta extensión de terreno que se le va a asignar a un profesional competente y que pueda llevar adelante todo ese proceso de gestión. Y ese va a ser el regente. En ese sentido se determina esta figura de la regencia forestal que forma parte de la ley forestal. Básicamente vamos a entender como regencia forestal a un conjunto de actividades que se van a desarrollar, pero en el marco de una licencia previamente entregada por CERFOR y que va a habilitar a la persona natural o jurídica, a una persona natural o jurídica, la potestad para poder desarrollar actividades, ¿ya?, orientadas a la explotación sostenible de los recursos que se hayan identificado y que se le haya permitido a este agente explotarlo. Dentro de esas actividades que contempla la regencia forestal, el instrumento que va a permitir que estas actividades de la regencia forestal se puedan implementar va a ser principalmente el plan de manejo. Y adicionalmente va a haber otro conjunto de actividades, pero el instrumento medular que rige a la regencia es el plan de manejo. Ahora, la regencia forestal no solamente le permite al particular, ¿no?, digamos, al propietario del título habilitante el desarrollar actividades. La regencia forestal viene a ser una figura en la cual va a confluir el privado interesado en la explotación y las entidades del Estado que están vinculadas al control, a la supervisión, al seguimiento, al monitoreo, para que de esta forma se pueda dar digamos,
se le pueda dar ser, se pueda materializar todo el esquema que permita la explotación sostenible, porque no se puede brindar simplemente el título habilitante, ¿no? Y recalcarle que se porte bien, que cumpla todo y listo, ¿no? Como me lo has prometido, debajo de la imagen de Santa Rosita, de San Martín, de tu patrono, has hecho una promesa ante los APUs, ante las, ¿cómo se llaman estas instituciones? Ante las rondas campesinas, y ahí has dicho que si tú no cumples, te vas a someter a su castigo, etcétera. No. El Estado le dice, muy bien, yo te voy a dar, ¿no?, la potestad para poder gestionar, pero lo hacemos en este marco de la regencia forestal, un espacio donde tú haces lo que me estás diciendo que vas a hacer y yo te controlo, yo te superviso. Ahora, ¿por qué yo te voy a controlar y por qué yo te voy a supervisar? ¿Por qué tú, siendo privado, me vas a rendir cuentas a mí, el Estado? Porque estás administrando mi patrimonio, mis recursos, ¿no? Recursos de toda la población. Por lo tanto, tú me tienes que dar informes y tienes que regirte a lo que yo, como Estado, indico que tú debes hacer. Si no lo deseas, puedes dar un paso al costado, ¿no? Que esa área forestal se quede como está, ya aparecerá alguien más que sí quiera jugar con estas reglas de juego y seguiremos adelante. Y si no, se queda ahí. No hay problema. ¿Quién va a conducir este espacio de la regencia forestal por parte del el poseedor del título habilitante? Va a ser el regente forestal, que indistintamente a que pueda estar encargada la regencia a una entidad jurídica, a una persona jurídica, esta tiene que descargar en una persona natural siempre todas las responsabilidades, competencias y demás. Esa persona siempre va a ser una persona natural y se le va a denominar como regente forestal. Va a ser un profesional que, además de tener formación y tener experiencia vinculada a la gestión de los instrumentos de desarrollo y explotación forestal, también tiene que cumplir una serie de requisitos y una serie de, ¿qué digamos? De competencias, ¿ya?, para poder alcanzar esta denominación o alcanzar esta plaza. Es importante recalcar que el regente forestal no es en ningún caso un fiscalizador. Él no tiene funciones de fiscalización. ¿Qué quiere decir fiscalización? Quiere decir que él no va a identificar incumplimientos, faltas, desatenciones, qué sé yo, y al mismo tiempo va a establecer responsabilidades. Esa no es su función de él. El regente forestal es más un gestor. ¿Qué va a gestionar? Va a gestionar todos los recursos forestales y de fauna silvestre que estén contemplados como pasibles para ser explotados, ser aprovechados dentro del título habilitante. En el título habilitante se le va a indicar qué especies forestales o qué especies de la fauna silvestre son las que se les está permitiendo aprovecharlas. No puede el regente forestal o el dueño del título habilitante no puede aprovechar ninguna otra especie que no esté autorizada, que no esté contemplada en su título habilitante. Pero ojo, no puede aprovechar, es decir, no puede generar espacios de extracción y luego algún tipo de beneficio, algún tipo de lucro de una especie que no esté contemplada. Pero sí puede generar otro tipo de acciones orientadas a mejorar las condiciones de especies que no están comprendidas dentro de su título habilitante, pero que sí son necesarias, ¿no?, que estas actividades en estas otras especies simplemente porque va a generar algún tipo de vinculamiento directo, indirecto, etcétera, con
los recursos que sí le están permitidos. Por lo tanto, es estratégico y es, digamos, necesario que pueda implementar actividades en otras especies para generar mejores condiciones para aquella o aquellas especies que son de su interés. Ahora, este marco normativo y los lineamientos vinculados a ellos también tiene algunas exigencias, ¿ya? En cuanto a las dimensiones de su profesionalismo. No solamente se le exige que que este profesionalismo esté orientado al espacio técnico, al aspecto técnico, es decir, que sea un buen profesional, qué sé yo, que haya sacado, ahí está en el tercio superior, que haya hecho el estudio universitario en 4 años, 3 años, porque era un inteligente, lo que fuese, sino que además también el regente tiene que tener ética profesional. ¿Por qué? Porque él va a administrar recursos que no solamente tienen impacto entre especies vegetales o que van a afectar alguna especie de fauna, sino muchas de estas van a afectar a poblaciones humanas que están afincadas en el espacio territorial. Por eso es que su otra dimensión de profesionalismo está orientada al aspecto social comunitario. No es social nada más, sino social comunitario, porque muchos de estos espacios abarcan comunidades nativas, comunidades campesinas. Y el regente tiene que desarrollar el conjunto de actividades no orientado específicamente a la explotación, al aprovechamiento de los recursos que están considerados en el título habilitante, sino sobre todo a manejar un territorio. Fíjense ustedes la importancia que va a asumir este profesional. No va a manejar un recurso. Él no va a gestionar solamente el recurso forestal, el de la fauna silvestre que esté considerado en el título. Él va a administrar en la práctica todo un territorio. Todas las actividades que él va a desarrollar no las va a implementar pensando únicamente en la especie forestal. No va a decir, no, a estos arbolitos le pongo su cerquita para que no se acerque ningún animal que con sus garras o qué sé yo pueda hacer algo, etcétera. No, él no va a orientar sus actividades en ese sentido. Él va a generar todas las actividades orientadas al aprovechamiento de este recurso, pero entendiendo que es parte de un todo, de todo un territorio. No es que la especie forestal o de fauna vive ajena, exenta, aislada de todo lo demás que sucede en su territorio. Además de ello, consideremos que estos espacios territoriales donde el regente va a desarrollar sus funciones son espacios territoriales con ecosistemas que en ciertos casos o en muchos casos son bastante sensibles. Por lo tanto, el profesional regente no solamente debe tener altas cualidades técnicas, sino también éticas y social comunitarias. Es en ese sentido que se considera importante que dentro de su perfil no exista, pues, las características propias que lo doten de una altísima credibilidad. Vinculado a esta credibilidad va a estar obviamente la probidad, es decir, que no hayan indicios que pongan en tela de juicio su idoneidad personal, ¿no? En otras palabras, que no haya estado comprometido pues con algunas actividades que estén no reñidas, pero sí, digamos, no muy cercanas a los marcos normativos vigentes, que pueda tener algún tipo de cuestionamiento en cuanto a su formación, en cuanto al desarrollo de sus actividades, a sus vinculamientos, ¿no? Porque él va a gestionar todo un territorio que va a tener impacto no solamente en la especie forestal, sino principalmente
en el ecosistema y en las poblaciones que esté involucrada dentro de este espacio territorial. En ese sentido, se considera también que el regente forestal va a ser un elemento que va a promover un cambio social, ¿no? Y que esto lo va a poder generar a través de estas dimensiones de su profesionalismo, ¿no? El ético y el social comunitario. Porque, como ustedes habrán visto, la orientación de sus actividades va a ser al aprovechamiento, pero es un aprovechamiento sostenible. En este espacio, o en esta terminología sostenible, no solamente se considera que sea sostenible para el medio ambiente, sino que sea también económicamente sostenible. No solamente a favor del habilitado, ¿no? Sino también a favor de las comunidades o de las poblaciones que estén dentro del espacio territorial. Porque estando tranquilas, digamos, estando conformes, satisfechas, estas poblaciones se entiende que el regente está desarrollando una buena actividad porque está generando procesos apropiados para aprovechar estos recursos sin afectar a la población. Por eso es que la población está conforme. Eso no quiere decir que el regente o el habilitado va a entregarle prebendas a la población, ¿no? Te doy 1.000 soles mensuales y no dices nada. Sino que la población sienta que el proceso de generación y de aprovechamiento no solamente genera utilidades económicas para el habilitado y para ellos también posiblemente, sino está permitiendo el desarrollo ambiental de su localidad. El regentado, que vendría a ser el propietario del título habilitante o el habilitado, ¿no? Va a ser una persona física o una persona jurídica a la cual se le ha brindado este título habilitante mediante o en el cual se le indica o se le permite desarrollar actividades orientadas al aprovechamiento que puede abarcar la producción, procesamiento, comercialización, etcétera, de plantaciones forestales o de especies forestales o también de especies de fauna nativa que estén en un determinado territorio. Este es un término que se va a, o este es un vinculamiento que es importante que se tenga claro, que es el contrato de regencia forestal. Este viene a ser el documento contractual que va a ser suscrito entre el regente, el profesional del cual acabamos de hablar, y el regentado, es decir, el al que se le ha generado el título habilitante. Este acuerdo contractual va a estar vinculado principalmente a que este profesional, el regente, implemente despliegue todas sus capacidades profesionales, éticas, etcétera, y que pueda implementar los planes de manejo forestal, que pueda elaborar los planes de manejo forestal, implementarlos, monitorearlos y reportarlos. Ojo, no es que simplemente el regente va a elaborar el plan de manejo forestal, sino que él también va a estar encargado de la implementación del mismo. Igualmente, del monitoreo. Él va a ser el primer monitor de su propio trabajo. Y finalmente va a reportar. Él es el que va a reportar. Ahora, como estamos viendo acá, ¿no? Prácticamente el regentado, el habilitado para la administración forestal, va a contratar al regente para que éste en su nombre, pueda desarrollar todas las actividades que le permitan alcanzar la finalidad de la regencia. La finalidad de la regencia es garantizar la sostenibilidad del manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre. Cuando hablamos de sostenibilidad, siempre incorporamos
un aspecto económico, un aspecto social y un aspecto ambiental. A eso tiene que orientarse el regente, no solamente a generar utilidades a favor del habilitado, ¿no? Sino que sea esta gestión totalmente sostenible para todos los involucrados. Ahora, para que un profesional pueda desarrollar actividades como regente, tiene que obtener una licencia de regencia. Sin la licencia de regencia, él no puede desarrollar las actividades. Para ello, tiene que presentar su solicitud, que tiene un carácter de declaración jurada, es a través del formato F14, es un documento en Word, en el cual tiene que poner sus datos generales, su experiencia, su formación, etcétera. Una serie de datos, conjuntamente con la PPT, les voy a compartir ese formatito para que ustedes lo puedan tener. Además, tiene que hacer un pago al Banco de la Nación de 216.30 soles. Hasta el momento es el monto que estaba determinado. Tiene que tener también y presentar la copia del título profesional vinculado a la categoría de regencia, tiene que tener una constancia de habilitación o de estar habilitado por su colegio profesional respectivo, tiene que haber llevado y sobre todo aprobado un curso de especialización en regencia, ¿ya? Emitido por una entidad competente. Para que ustedes tengan conocimiento de qué autoridades competentes están reconocidas, ¿no? Remítanse a CERFOR para que ahí les indiquen. Adicionalmente, tiene que adjuntar todo su currículum vitae documentado donde él pueda exhibir una experiencia profesional que, ojo, va a ser verificada. Y finalmente, ¿no? También, si bien es cierto, no indica así el marco normativo, ¿ya? Pero sí van a verificar que no tenga antecedentes penales vigentes y que no haya tenido sanciones penales vinculadas a delitos ambientales. Así de amplio es, no es delitos vinculados solamente al aspecto forestal, sino delitos de naturaleza ambiental. Esta licencia es la que le va a permitir al regente, al profesional, desarrollar estas actividades. Va a tener una validez de 5 años y de ahí puede renovarlos. En esta licencia también se va a indicar, ¿no? Qué categoría es la que se le está generando. Puede ser una categoría en comunidades campesinas o nativas, es decir, él va a regentar todo un espacio territorial vinculado o dentro del cual van a estar estas comunidades campesinas, pero se va a orientar principalmente a ellos. Otra va a ser la mención de grupos taxonómicos o de fauna silvestre específicos. ¿Ya? Depende ya de la orientación. Algunos deberes y derechos. Esto se ha movido. Esto estaba atrás. Van a disculpar ahí. Bueno, habíamos visto que podía ser una regencia forestal, está orientada hacia lo que es el desarrollo de todas las actividades y estrategias que le permite el manejo y el aprovechamiento forestal, y dentro de los cuales pueden estar productos maderables como también no maderables. Y otra categoría de la regencia puede ser de fauna silvestre, en el cual, ¿no? Se establecen ya alguna o le permiten que el regente vaya a implementar un conjunto de actividades orientadas al manejo y aprovechamiento de fauna silvestre. Y esta fauna silvestre puede estar pues en cautividad o en todo caso libre y por grupo taxonómico. Hay algunos impedimentos para ser regente. Uno de ellos es no estar registrado en el Registro Nacional de Infractores del CERFOR ni tampoco del CERNAM. Igualmente, como les decía, no tener antecedentes penales vinculados a delitos ambientales. Ojo, es delitos ambientales en general.
¿ya? No es delitos ambientales vinculados al sector o al segmento forestal. Ahí tengan cuidado porque a veces dicen, no, pero eso fue en agua, ¿no? Ahí sí, pues se me escapó, hice un vertimiento no autorizado, ¿no? Y sí, pues estoy sancionado, qué sé yo, pero forestal no, ahí estoy limpio, no. Simplemente se exige que no tenga ningún tipo de antecedente vinculado a un delito ambiental, ¿no? Esto considerando, pues, la trascendencia de sus actividades como regente, ¿no? Él va a administrar un territorio, no va a administrar bajo ningún caso, va a administrar una especie, nada más. Si bien es cierto, el título, la categoría puede indicar que va a desarrollar actividades vinculadas a una o algunas especies taxonómicas, forestales o de fauna, pero para que eso pueda generar, el regente tiene que implementar actividades que se van a implementar a nivel territorial. Además de ello, si el regente ha sido o es un servidor o funcionario público, y ahí recuerden que el funcionario público puede ser contratado en CAS, nombrado, cualquier modalidad en la cual él haya desarrollado actividades de control de recursos del Estado, ¿no? Ahí tendrá que también tenerse en cuenta todo aquello que haya sido dispuesto por la ley 27588. El regente tiene también tiene un conjunto importante de derechos, así como hay algunas prohibiciones para que pueda hacer, tiene algunos derechos. El principal es el de sus contraprestaciones, pero estas van a estar vinculadas al acuerdo contractual al que haya llegado con el titular del título habilitante. Luego va a tener el derecho para poder acceder a toda la información técnica vinculada al área regentada. Si se dan cuenta, acá ya se empieza a establecer claramente que el regente está vinculado más a un espacio territorial que a una especie o algunas especies taxonómicas, ¿ya? Porque él va a poder acceder a información vinculada a un área. Y en ese mismo sentido, sus actividades o sus estrategias las va a plantear orientadas al espacio territorial. Otro de sus derechos es acceder a cursos de capacitación, actualización, perfeccionamiento, adiestramiento, que puedan ser promovidos por CERFOR u otras entidades, tanto del Estado como públicas. Igualmente, este profesional de la regencia puede acceder a servicios o a espacios de asesoría por parte de las entidades del Estado, CERFOR, la RFS, para poder también merecer algunas subvenciones para el desarrollo, perfeccionamiento, fortalecimiento de sus capacidades profesionales. Un derecho importante es que este profesional tiene que ser notificado por autoridades competentes sobre las actividades de supervisión, de fiscalización, inspección que se vayan a desarrollar. ¿Por qué? Porque no pueden ser supervisiones inopinadas y llevarse adelante sin la participación de él, y considerando que este profesional va a regentar un territorio amplio, ¿no? Puede ser, pues, que la supervisión inopinada llegue un día que él está, pues, a muchos kilómetros de distancia y de donde, primero, no hay comunicación, segundo, el acceso, el traslado es relativamente complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden supervisar a alguien si no está presente el supervisado? Por eso es que uno de sus derechos, para este caso particular de la regencia forestal, es que sea notificado con antelación. Igualmente, es su derecho, vinculado a este anterior, recibir de CERFOR el libro de registros de los actos de la regencia. En cuanto a sus deberes y responsabilidades, uno de sus deberes principales es elaborar, suscribir e implementar todos los planes de manejo forestal, desarrollar y elaborar los informes de ejecución y sobre todo las guías de transporte, ¿no? O de traslado
de las especies taxonómicas que hayan sido consideradas dentro del título habilitante. Otro deber importante es que él va a responder siempre de forma solidaria con el titular del título habilitante sobre la veracidad de los datos que se hayan generado en los instrumentos de gestión y de operación, así como en todos los documentos que este regente pueda o haya suscrito. Otro deber es el de mantener actualizado el libro de registro de los actos de regencia y todos los documentos que lo respalden. Acá es importante precisar que estos documentos tienen que ser de preferencia, ¿ya?, en versión física y en original, ¿ya? Salvo excepciones muy contadas, podría ser una copia legalizada de preferencia y en un extremo, pues, una copia sin, ¿ya? Pero son casos muy específicos y tienen que ser comunicados, la razón por la cual se está procediendo de esta forma y demás, ¿no? El periodo de conservación de estos documentos tiene que ser mínimamente de 4 años. La recomendación particular que siempre doy a esto es que al menos abarque el periodo de su licencia, 5 años, ¿no? Porque hay veces hay cuestionamientos, hay alguna información que tiene que precisar mejor, ¿no? Para poder revalidar su licencia. Otra responsabilidad es de comunicar a CERFOR y a la RFS algunas disposiciones que él indique, ¿ya? O perdón, todas las disposiciones que él indique, así como sobre todo la oportunidad en la cual él va a cesar sus actividades como regente, para que en ese momento, ¿no?, ya él no tenga responsabilidades sobre aquello que puede generarse, puede desarrollarse o presentarse en el espacio en el cual el titular del título, ¿no?, incorpore a otro regente. Otra responsabilidad es la de participar en todas las actividades de inspección, control, supervisión, fiscalización que sean implementadas por las entidades o autoridades competentes dentro de la jurisdicción de las áreas que se le han conferido al regentado o al titular del título. Él tiene que participar obligatoriamente, ¿ya? Por eso es que tiene derecho a que se le comunique con anticipación. ¿En qué casos se puede cancelar el registro de este profesional? Primero es cuando hay una sanción de inhabilitación permanente por alguna comisión de infracción, de incumplimiento. Otro es cuando se le revoca su licencia o cuando ésta se declara nula. Generalmente esto sucede cuando se detecta información no corroborable en todo caso. Ya no vamos a poner no falsa, no verifica, es no corroborable. Otro es por mandato de las entidades administrativas o si ha apelado a los fueros judiciales por mandato judicial. Otro es cuando el regente renuncia y finalmente, ¿no?, por fallecimiento del regente. En esos casos, la licencia va a ser cancelada, su registro es cancelado. En cuanto a sus responsabilidades, una de sus principales responsabilidades es la gestión del territorio y dentro de principalmente de los recursos forestales y de fauna que se hayan asignado, ¿no? Es decir, de las líneas taxonómicas que se les ha conferido. Pero esta responsabilidad, como habíamos dicho anteriormente, es compartida con el titular del título habilitante. Es decir, ambos van a ser responsables. No es responsable solamente el regente o solamente el titular. Los dos, ¿ya?
Un aspecto que no deben de descuidar es que esta responsabilidad contempla también a la veracidad de los instrumentos que se hayan ido presentando. Pueden ser instrumentos de planificación, como es el plan de manejo forestal, los instrumentos de informes, de reporte, los instrumentos de traslado o de transporte de las líneas taxonómicas que se ha encargado en el título habilitante. Él es responsable. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Y sucede en algunas oportunidades, ¿no? Ya se ha enviado la carga forestal, digamos, a través de un vehículo, ¿no? Y este vehículo reporta una cantidad, un volumen de la especie al momento de salir, y en uno de los puntos de control, en el punto de llegada, reporta una cantidad distinta. ¿Ya? El regente va a ser todavía responsable de ello, porque él debe, o una de sus funciones va a ser verificar, ¿no?, que esta persona desarrolle sus actividades pues cumpliendo, ¿no?, entendiendo que el material que está trasladando, la especie forestal o de fauna que está trasladando, es importante y básicamente es un símil a uno de estos vehículos de traslado de caudales. Otra función principal va a ser la de formular, ¿no?, y suscribir los planes de manejo forestal o de fauna silvestre. Él tiene que firmar y con esa firma avalar todos los documentos o todo el plan de manejo forestal, incluido todos los anexos, documentos de sustento, etcétera, que permita la aprobación del mismo para su posterior implementación, control y supervisión y monitoreo. Como él mismo va a elaborar, va a planificar, él también va a ser el encargado de la dirección de las actividades para que este plan pueda ejecutarse apropiadamente y de esa forma se garantice la sostenibilidad principalmente del territorio y también del recurso forestal o de las líneas taxonómicas que se le ha facilitado al titular del título. Ya habíamos dicho, ¿no?, que también es el responsable con el titular del título habilitante relacionado a la veracidad de toda la documentación en cualquiera de los procesos o subprocesos que se desarrollen. Su responsabilidad relacionada al plan de manejo contempla desde la elaboración del mismo, la implementación y abarca incluso hasta el despacho y arribo de los procesos de traslado de los recursos forestales o de fauna silvestre que están conferidos en el título. Este instrumento que permite este instrumento medular que permite el desarrollo de las actividades del regente es el plan de manejo, ¿no?, que tiene sus propias características, tiene su estructura, que las entidades normativas, el CERFOR ya ha establecido, en el cual hay una serie de lineamientos que se tienen que cumplir, ¿no?, considerar los objetivos, tanto de corto, mediano plazo, la descripción de los sistemas de regeneración o de recuperación de poblaciones que se ha determinado, igualmente las metodologías o estrategias que se van a implementar para la evaluación de estos recursos y determinar, ¿no?, cuáles, si los sistemas de aprovechamiento que se están implementando son los apropiados o si se pueden innovar, se pueden mejorar algunos de ellos. Igualmente, en este plan de manejo se debe de incorporar información sobre los posibles impactos que se contemplan o que se prevén que se van a presentar sobre el ecosistema y de identificarse algunos impactos negativos o no esperados, se tiene que considerar también las medidas de mitigación correspondientes. Igualmente, en este plan de manejo, ¿no?, se tiene que indicar cuáles son las ubicaciones, ¿no?, con bastante nivel de precisión de las áreas y de los recursos donde se va a realizar
la explotación o el aprovechamiento. Para ello, actualmente tenemos una serie de facilidades tecnológicas vinculadas a los sistemas de georreferenciación, los sistemas de información geográfica y demás. Y otro aspecto importante de su responsabilidad es todo el proceso de traslado o de transporte de los recursos que están permitidos dentro del título habilitante. Él va a ser responsable de la correcta emisión de estas guías de transporte forestal que tienen una característica de declaración jurada, por lo tanto, la información que está consignada en ella se entiende que es materia de acciones penales si se identifica que no corresponde a la realidad o no tienen carácter de veraces. ¿Ya? Y esta responsabilidad, ya sabemos, es compartida con el titular del título. Todos quienes suscriban la guía de transporte siempre van a ser responsables de esta información que se esté consignando en la misma. Dicho sea de paso, el regente también va a desarrollar algunas actividades de control, ¿no? Va a participar en la inspección, control, supervisión de las áreas regentadas, va a contribuir en la realización del inventario de fauna silvestre y también de especies forestales, va a velar por el cumplimiento de todas las normas vinculadas a la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, considerando aspectos éticos, técnicos, administrativos. Y finalmente va a promover la eficiencia y las buenas prácticas en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre. Para ello, él va a implementar todas las actividades que su experiencia y los lineamientos que hayan establecido le indiquen. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, conjuntamente con la PPT se les va a hacer llegar este formulario, el F14. Bien, les cedo la palabra a los organizadores del evento para que les den algunos alcances finales. De mi parte sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Permiso. Muchas gracias por su ponencia, ingeniero. Para los participantes que desean solicitar materiales de estudio, grabación de la clase y la certificación, les estoy dejando el número en el chat de la transmisión. Muchas gracias.